La secuoya, reina de los árboles. A la mañana siguiente, Nod, el caballero de la capa negra, se levantó bastante desanimado. Si hacía caso a la información del gnomo y de la dama del lago, estaba, como se dice vulgarmente, perdiendo el tiempo. No sería en vano su empeño. El caballero Nod pensó en regresar. Sin embargo, el viaje hasta el bosque encantado había sido largo, y ya que hasta ahí optó por quedarse hasta el séptimo día. Quizá finalmente encontraría a alguien que le dijera dónde encontrar el trébol mágico de 4 hojas. Nod no sabía qué hacer, con quién podía hablar en aquel momento. Vagó por el bosque montando en su caballo sin saber a dónde ir. Encontró todo tipo de seres extraños, pero no dio con ningún árbol, ni con ningún trébol, y eso que, mientras cabalgaba, miraba continuamente al suelo, buscando alguna pista que pudiera indicarle dónde podía nacer. De pronto cayó en cuenta de que no había ido a hablar con la secuoya, el primer habitante del bosque encantado. Ella sabría algo. Cabalgó hasta el corazón del bosque. Según contaban, la secuoya era el primer árbol que habitó en el bosque encantado. Por eso estaba en el centro. Nod bajó su caballo y se dirigió a ella. Sabía que en el bosque todos los seres vivos, incluso muchos de los seres inanimados, podían hablar, así que se dirigió a la secuoya y le dijo: «Secuoya, reina de los árboles, ¿puedes hablar?». No obtuvo respuesta. El caballero Nod insistió: «Secuoya, reina de los árboles, me estoy dirigiendo a ti. Haz el favor de contestarme. ¿No sabes quién soy? Soy el caballero Nod». La secuoya comenzó a mover su impresionante tronco y contestó al caballero: «Ya sé quién eres. ¿Acaso no sabes que conozco a todos los árboles de este bosque? ¿No sabes que a través de nuestras hojas, absolutamente todos los árboles de este bosque, estamos en contacto físico unos con otros? La información corre rápido a través de nuestras ramas. Pregúntame algo si quieres, pero después vete. Estoy cansada. Tengo más de 1000 años y hablar me fatiga». «Seré breve», contestó Nod. «He sabido que es posible que dentro de 3 noches crezca en el bosque encantado el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada, pero tanto el gnomo como la dama del lago me han dicho que jamás ha crecido un solo trébol en el bosque encantado. Tú vives en el bosque desde que éste existe. Tú sabes todo lo que aquí pasa, porque hablas y has hablado con los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto que jamás has crecido un trébol? ¿Es cierto que jamás ha crecido un trébol en este bosque?». La secuoya se tomó su tiempo para contestar. Revisó su memoria de 1000 años. Buscó en cada uno de los 1000 anillos que conformaban su ancho tronco. Eso le tomó algo de tiempo. Los minutos pasaban y el caballero Nod se impacientó. «Vamos, contesta, tengo prisa», protestó. «Estoy pensando, estoy recordando, eres impaciente como la mayoría de los humanos. Deberíais ser como los árboles, que tenemos mucha paciencia». Pasaron unos minutos más. El caballero Nod, muy inquieto, se dio la vuelta, convencido de que la secuoya no quería contestar, pero ella arrancó a hablar justo cuando Nod se disponía a subirse a su caballo, como si se tratara de una bibliotecaria que hubiera revisado las 1000 fichas de los libros de su biblioteca. Buscando una obra concreta, la secuoya contestó al fin con seguridad: «Es cierto, nunca ha nacido un trébol en el bosque encantado, y aún menos un trébol mágico de 4 hojas. Nunca en estos 1000 años, nunca». El caballero Nod estaba desolado. Probablemente Merlín había recibido la información errónea, o incluso peor. Por su cabeza cruzó la idea de que tal vez le había engañado. Nod se sintió verdaderamente deprimido. Era el tercer habitante del bosque que le decía que no habría suerte para él. Estaba tan obsesionado con tal realidad que no podía ver más allá. Realmente escuchar a otros decir lo que uno
Ya sabía, no conducía más que a reafirmarse en la propia evidencia. Cualquier persona que como no esté obsesionada por saber si hay o no tréboles en el bosque no podrá pensar más allá de eso. No tomará conciencia de que es necesario hacer algo al respecto. Por eso no estaba tan abatido, se sentía utilizado, engañado, se encontraba en una situación en la que no veía ninguna posibilidad de éxito. El caballero Cid se levantó aquella mañana más satisfecho que la anterior. Observó alegre todo lo que llevaba realizado, tierra fértil y agua abundante. Si el lugar en que debía nacer el trébol mágico era aquel, necesitaba saber entonces qué cantidad de sol y de sombra necesitaría. Cid era un caballero y no un experto en jardinería, así que tendría que hablar con alguien sabio que supiera de plantas y árboles. ¿Pero con quién? De pronto se le ocurrió. Claro, cómo no, la secuoya. Es el árbol más sabio del bosque. Ella sabrá cuánto sol necesita un trébol. Cid cabalgó hasta el corazón del bosque encantado, descendió de su corcel y se dirigió al árbol, como poco antes había hecho Nod. Distinguida secuoya, reina de los árboles, ¿deseas hablar? No obtuvo respuesta. El caballero Cid insistió. Respetada y venerada secuoya, reina de los árboles, si no estás demasiado fatigada, quisiera hacerte una pregunta, aunque si lo prefieres puedo volver en otro momento. Lo cierto es que la secuoya había decidido no contestar a otro de aquellos arrogantes caballeros, que, impacientes, le hacían preguntas, pero de pronto vio que Cid no era un impaciente, ni un caballero arrogante, por la amabilidad de sus palabras y por el respetuoso gesto de inclinación de cabeza, con la rodilla apoyada en el suelo. Dedujo que era distinto. Cuando Cid estaba a punto de marcharse, la secuoya lo llamó. Ciertamente estoy fatigada, pero dime, ¿cuál es tu pregunta? Gracias por contestarme, reina de los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto sol necesita un trébol para crecer, contando con que tenga tierra nueva y suficiente agua? Meditó la secuoya, pero esta vez se tomó mucho menos tiempo para contestar, porque sabía perfectamente la respuesta. Necesitaba igual cantidad de sol que de sombra, pero no encontrarás ningún lugar así aquí. Este bosque es todo sombra, como habrás podido observar. Por eso nunca ha nacido un trébol. Esa es la respuesta a tu pregunta. Hasta pronto. Pero el caballero Cid no se desanimaba fácilmente. Espera, espera. Solo una pregunta más, te lo ruego. Tú que eres la reina de los árboles, ¿me permites eliminar algunas ramas de alguno de tus súbditos? Tengo tu permiso, la secuoya contestó. No te hace falta mi permiso, solamente tienes que eliminar las ramas muertas y las hojas secas. Nunca nadie en este bosque se ha dedicado a despejar las copas de los árboles. Nadie jamás ha podado nuestras ramas, por eso no hay luz en el bosque. Sus habitantes son muy vagos, siempre dejan sus obligaciones para mañana. Si dedicas un poco de tiempo, obtendrás luz y sombra por igual, bajo cualquier árbol. Bastará con que quites las hojas y las ramas muertas. No necesitas mi permiso. Cualquier árbol al que hagas eso estará encantado. Cortar las ramas viejas, liberarse de lo que ya no sirve, es siempre un impulso para la vida del árbol y de lo que le rodea. Añadió esta vez con voz cálida y amable la secuoya. Gracias, muchas gracias, majestad, contestó Cid. Se incorporó y sin dar nunca la espalda a la gran secuoya, retrocedió hasta su caballo. El caballero de la capa blanca cabalgó raudo hasta el lugar donde renovó la tierra e hizo llegar el agua. Pero era ya bastante tarde, y si despejaba las copas de los árboles al día siguiente, de hecho ya no le quedaba nada por nacer, tierra, agua y la cantidad de sol. Podía ahora descansar y dedicaría el último día a podar los árboles.
De pronto recordó lo que había dicho la secuoya: no lo dejes para mañana. Sid recordó también uno de los consejos que siempre le había ido mejor: actúa y no postergues. Era cierto que no había nada más que hacer y que tenía todo el día siguiente para eliminar ramas, pero si lo hacía en aquel momento, dispondría de un día más, y disponer de un día más podría ser útil. Así pues, aprovechó las pocas horas de luz que le quedaban para podar las ramas. Fiel a sus principios, decidió actuar y no postergar las cosas que debía realizar. Empezó a subir entonces a las copas de los árboles que rodeaban su parcela de terreno y se entregó con pasión a la tarea de limpiarlos de ramas muertas. Los árboles tenían muchos pies de altura y tuvo que escalarlos uno por otro, con la ayuda de una cuerda que guardaba en sus alforjas. Podó ramas y eliminó hojas muertas a fuerza de golpes de espalda, sin lastimar para nada el tronco ni el resto de ramas vivas. Dedicó buena parte de la noche a esta labor, como si lo único que importara en este momento, en su aquí y ahora, fuera limpiar copas de árboles. El resultado final fue excelente. Se sentía muy contento. Curiosamente, ya no le preocupaba que el lugar que había escogido para renovar la tierra, canalizar el agua y limpiar las ramas fuera el elegido o no para que justamente naciera en el trébol, en él el trébol más. Se sentía muy contento. Curiosamente, ya no le preocupaba que el lugar que había escogido para renovar la tierra, canalizar el agua y limpiar las ramas fuera el elegido o no para que justamente naciera en él el trébol mágico de 4 hojas. Ahora ya sabía todo lo que precisaba un trébol para arraigar lo que había hecho. ¿A qué dedicaría el día siguiente? Tal vez hubiera algo aparentemente no fuera necesario, pero sí imprescindible. Sintió que disfrutaba con lo que estaba haciendo, que se divertía, que se apasionaba y que todo aquello tenía un sentido, fuera cual fuese el resultado final. Una noche más, Sid visualizó un trébol mágico. Esta vez lo imaginó bellamente arraigado en la tierra húmeda del pequeño espacio que había creado. Imaginó sus 4 hojas, cada una con esa forma característica del corazón, abiertas para recibir la luz del sol, que se colaba entre las ramas de los árboles gigantes que lo rodeaban. No podía explicarlo, pero cuanto más sabía acerca de cómo cuanto más sabía acerca de cómo crear las condiciones para que naciera un trébol mágico, menos le preocupaba si el suyo sería el lugar elegido por el trébol para crecer. Por fin oscureció, solamente quedaban 2 noches.